Para la primera parte del trabajo lo que hice fue descargar LM Studio desde mi computadora, lo hice directamente desde mi computadora y lo que hice fue entrar y buscar un agente para descargar que no fuese tan pesado. Lo que encontré es que estos que eran GGUF eran más livianos, entonces lo que hice fue descargarlo y una vez que se descargó, entré al chat y lo que hice fue hacerle tres preguntas, una más divertida de que me contara un chiste, una un poco más informativa o cultural de en qué año se había independizado Argentina y la última una más creativa para ver si funcionaba todo bien, de que me dijera lugares turísticos para ver en Buenos Aires. Y me contestó las tres preguntas, le pedí que me contestara en español y me contestó y también me hacía la traducción y eso significaba que funcionaba bien. Bueno, y para la segunda parte del trabajo lo que hice fue crear una instancia de AWS porque instalar N8N en mi computadora era bastante más difícil, así que creé, igual que en todos los trabajos anteriores con sistema operativo Ubuntu, creé una instancia, me conecté por SSH, desde Docker le instalé N8N y después fui a las reglas de entrada, permití el puerto 5678 en TCP personalizado porque es el que usa N8N y después me conecté con la IP pública. Me tiró un error de cookies, así que lo que hice fue como que no era seguro, entonces lo que hice fue agregar en el archivo nano de Docker esta configuración para permitir el acceso y después bajé los servicios y como que los terminé y los volví a iniciar para que se actualice esto de las cookies y ahí sí me funcionó y pude entrar a N8N. Cuando entré, bueno, ingresé, puse mi email, mi nombre, apellido, una contraseña para la cuenta de N8N. Y cuando entré, me costó bastante al principio entender cómo funcionaba. Usé ChatGPT para que me vaya guiando porque no entendía bien cómo funcionaban los nodos y cómo funcionaba, pero después haciéndolos me fui dando cuenta. Primero creé un nodo de HTTP request que le puse el method get y elegí un artículo cualquiera de Mercado Libre y en la URL puse la URL de ese artículo y después fui a opciones y en tipo de formato de la respuesta le puse text. A ese nodo le conecté uno de código, que ahí también le pedí ayuda a ChatGPT porque yo no sé JavaScript, que funcionaba para extraer de ese texto que extraía el HTTP request, encontrar el precio. Cuando lo hice me tiró error. Esto era porque Mercado Libre había un problema con la forma en que escribe el precio en la publicación. Entonces lo que hice fue cambiar a Frávega, que no tenía este problema. Y en vez de usar un producto de Mercado Libre, usé un producto de Frávega. Y ahí cambié el código porque volví a actualizar el código para Frávega y ahí sí me devolvió el precio que era 15.999.
Una vez que tenía esto, le conecté a ese nodo un código para que leyera el precio y lo comparara, lo guardara y lo comparara con el precio anterior que tenía guardado, para de esa forma saber si se había cambiado o no. Era lo mismo, un código, un nodo de código y también con el código de JavaScript. A eso le agregué un nodo de if que le decía si lo que devolvía el nodo anterior era true, entonces, bueno, ahí le conecté en la rama de true otro nodo de email que entonces lo que hacía era, si lo que devolvía el código de leer el precio y compararlo era true, entonces que mandara un email, ahí tuve que poner las credenciales del nodo email. Puse mi usuario, que era mi email, la contraseña, el host tenía que poner eso, SMTP. Después el puerto lo dejé como estaba. Y en el nombre puse mi nombre y lo guardé. Entonces ahí ya tenía las credenciales. Y después lo que hice fue que mande un email desde mi email a mi email, porque esto era solo para probar para mí. Y que le avisara que que había habido un cambio en el precio. Y tipo de respuesta text. El tipo de respuesta tenía que ser text. Y ahí le puse hola, te avisamos que cambió el precio. Y esto lo guardé. Entonces, cuando se ejecutaba el nodo de leer, si devolvía true, entonces enviaba ese email. Y por último, agregué, en vez de hacer que se ejecutara el flow cuando yo aprieto el botón, sino que agregué un nodo para que se ejecutara cada 12 horas el flow. Lo conecté a todos los otros nodos y ahí lo probé para ver si funcionaba. Y cuando lo probé me saltó un error en el if, que era porque me pedía un string y yo le estaba dando un dato booleano de true o false, entonces solo tenía que convertirlo a string con esa tecla. Y ahí lo ejecuté y me dio correcto. Me dijo true, bueno, todavía no tenía ningún dato guardado, entonces me dio true que había cambiado el precio. Y ahí me funcionó todo el flow y ya estaba funcionando. Yo no lo monitoreé por 2 días y el precio igual no iba a cambiar, por lo que no iba a funcionar la alerta del mail porque no iba a suceder lo que queríamos que sucediera, pero lo importante era que funcionara el flow y todos los nodos se conectaran y funcionaran y eso fue lo que logré.